Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado No tentarás a Dios. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí, Satanás le dijo a Jesús: échate abajo. ¿No podrá Dios evitar que te hagas daño? Así, Satanás tentó a Jesús para poner a prueba el poder de Dios. Sin embargo, Jesús dijo con severidad: no tentarás al Señor tu Dios. La misma escena se encuentra también en Deuteronomio capítulo 6. Veamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. ¿Qué no debemos hacer? Tentar a Dios. La Biblia dice que nunca debemos poner a prueba a Dios. Debemos tener en cuenta que debemos creer en Dios en lugar de tentarle. Entonces, ¿qué pasó en Masá para que Dios diera tal enseñanza? Vamos a Éxodo capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Joreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Las palabras Meriba y Masá significan riña y prueba. Aquí, los israelitas tenían conflictos porque no había agua en el desierto. Sin embargo, Dios guió al pueblo al lugar donde sabía que no había comida ni agua y que no podían comer carne a gusto. Por lo tanto, si Dios no les hubiera guiado a ese lugar, sino a un entorno óptimo, otros pueblos ya se habrían asentado allí, y los reyes de esas regiones no habrían permitido el paso de los israelitas. En este caso, los israelitas habrían estado constantemente en batalla. Por eso Dios eligió el desierto, donde nadie se preocuparía de que los israelitas lo atravesaran, para guiarlos a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. En esta situación, ¿cómo tentaron los israelitas a Dios? Tras 430 años de esclavitud en Egipto, los israelitas se emanciparon. Dios les mostró su poder a través de las 10 plagas y el milagro de dividir el Mar Rojo. También les permitió ser testigos de que la comida bajaba del cielo todos los días como la lluvia. Después de todo esto, ¿qué dijeron? Dijeron: ¿está Dios entre nosotros o no? Solo porque no podían beber agua hasta saciarse, decían: ¿está Dios entre nosotros o no?
¿Por qué Dios nos dejaría sufrir así si estuviera entre nosotros? De esta manera, tentaron constantemente a Dios en el desierto. Cuando había un pequeño inconveniente, decían, ¿está Dios entre nosotros o no? ¿Cuáles son las ventajas de creer en Dios? Al decir esto, se quejaron y murmuraron contra Dios. Al final, no pudieron llegar a la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. Hermanos, hay muchos inconvenientes y dificultades mientras recorremos el camino de la fe. Sin embargo, cuando soportamos todo con paciencia, no solo podremos ver la eterna tierra prometida de Canaán, donde fluye leche y miel, sino que también recibiremos la gracia y la bendición de Dios para vivir allí. ¿No es así? Sin embargo, los israelitas no lograron superar ni siquiera las pequeñas dificultades y murmuraron contra Dios. No solo murmuraron, sino que tentaron a Dios, diciendo, ¿está Dios entre nosotros o no? Entonces, ¿qué pasó con los israelitas al final? Un enorme número de personas abandonó Egipto. Superaba los 600.000, solo contando los hombres de 20 años o más. Sin embargo, todos esos hombres fueron destruidos en el camino, excepto Josué y Caleb. Dios no llamó a los israelitas a salir de Egipto para destruirlos, ¿verdad? Entonces, ¿quién causó la destrucción? Los que pusieron a prueba a Dios. ¿Está Dios entre nosotros o no? Caminaban por el desierto diciendo, si Dios estuviera entre nosotros, nos daría suficiente agua porque sabe que tenemos sed. Y ponían a prueba a Dios diciendo, ¿está Dios entre nosotros o no? Sin embargo, al final Dios les permitió tener agua en abundancia. Podemos ver en Éxodo capítulo 17 que Dios dejó salir agua golpeando una roca para que los israelitas no volvieran a tener sed. De esta manera, Dios proveyó todo. Sin embargo, para aquellos que no tienen fe en Dios, este tipo de pruebas seguirán ocurriendo. Esto no solo ocurrió en el desierto, sino también en nuestra época. Veamos cómo se profetiza que Dios aparecerá en esta época del Espíritu Santo en Isaías capítulo 8. Leamos el capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, ¿qué será? Para ambas casas de Israel, Él desempeñará el papel de una piedra que hace tropezar a los hombres. Así es como se profetizó que aparecería. ¿Y qué será? Y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Al igual que esta profecía, Dios no puede dejar de desempeñar el papel de piedra para tropezar, y de tropezadero para caer, y de lazo y de red para los que tientan a Dios. Si seguimos caminando hacia el eterno reino de los cielos, dependiendo de Dios hasta el final, sin abandonar nuestra fe en Él, sin importar las dificultades que nos puedan sobrevenir, entonces Dios nunca será una piedra que nos haga tropezar o una roca que nos haga caer. Entonces, ¿para quién será Dios una piedra que haga tropezar a los hombres y una roca que los haga caer? Para los que lo ponen a prueba. Los que constantemente ponen a prueba a Dios con la duda y la desconfianza se preguntan, ¿está Dios realmente entre nosotros o no? ¿Es Dios realmente nuestro Dios o no? Se les profetiza claramente que Dios será una piedra para tropezar, tropezadero para caer. Jesús dio un mensaje al respecto cuando vino a esta tierra en carne y hueso hace 2000 años. Veamos Mateo capítulo 11, versículo 2.
Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle... ¿Qué? El que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué dio Jesús estas palabras? Porque Él vino a esta tierra como una piedra que hace tropezar a los hombres y una roca que los hace caer. Todos deberían tener fe como Pedro, que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Debemos tener una fe completa como esta. Pero la gente pensaba, Jesús parece un hombre corriente. Tiene un padre, una madre y su familia física. ¿Cómo puede tener su familia física si es Dios? Este tipo de pensamiento seguía entrando en sus mentes. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Pedro respondió sin dudar, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pues has venido a esta tierra con palabras de vida eterna. Sabemos y creemos en que lo eres. Jesús estaba muy contento. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como se podía confiar en Él, Jesús dijo, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, una gran gracia y bendiciones fueron dadas a aquellos que tuvieron una fe completa en Dios, que vino a esta tierra en la carne. Por el contrario, ¿qué pasó con Judas Iscariote? Entre los discípulos, ¿no era el encargado de la contabilidad? Esto demuestra que él era de confianza. Su fe no era mala al principio. No es porque Judas Iscariote tenía buena fe que Jesús lo hizo su discípulo y le confió la gran tarea de llevar las cuentas. Sin embargo, mientras seguía y observaba a Jesús durante 3 años, a veces lo veía como Dios Todopoderoso y otras veces como un hombre común, ni siquiera tan alto como un sacerdote. Jesús parecía carecer de todo porque Judas Iscariote lo miraba desde un punto de vista físico. No es por eso que los profetas predijeron que cuando Dios viniera a esta tierra en carne, sería una red y un lazo, una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Por eso Judas Iscariote seguía poniendo a prueba a Jesús. Mientras lo hacía, su fe seguía cayendo hasta ese punto donde incluso cometió el atroz acto de venderlo por 30 monedas de plata. En otras palabras, tal resultado se produjo al seguir probando a Dios. Pedro dijo, te seguiré, Señor, hasta el final, sin importar las dificultades que vengan. Si vas a la cárcel, te seguiré hasta la cárcel, te seguiré hasta la muerte. Siguió a Jesús con este tipo de fe. Por eso, aunque como humano cometió errores, actuó un poco descuidadamente y a veces habló con jactancia. Jesús abrazó todos estos rasgos de Pedro y le confió todas las obras de la iglesia primitiva como un discípulo muy fiel antes de ascender del monte de los Olivos. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 6, Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Debemos considerar absolutamente a Dios como aquel en quien debemos creer y no tentar. Hace 2000 años, Jesús vino a esta tierra en carne. ¿Cómo veían los fariseos y los escribas a Jesús? Siempre lo consideraron como el que debía ser probado. ¿Es realmente Cristo? Debería ser capaz de hacer esto, ya que dice ser el Hijo de Dios. Debería ser capaz de hacer tanto. Continuaron probando a Jesús, y Jesús sabía que lo estaban probando. Así que Él dio una respuesta apropiada cada vez. Pero, ¿resultaron poder ir al cielo los que le pusieron a prueba? En cada época, Dios dijo, no tentarás a Dios. Así, los que tentaron a Dios no pudieron recibir la salvación al final. Por lo tanto, Jesús testificó sobre ellos de la siguiente manera. Vosotros cerráis el reino de los cielos a los hombres. Vosotros mismos no entráis, ni dejáis entrar a los que lo intentan. Sois como lobos y leones rugientes y devoráis las almas. Jesús expuso con mucha fuerza su identidad espiritual. Veamos también Salmos, capítulo 78, y grabemos siempre en nuestros corazones que Dios es aquel en quien debemos creer y no al que tentar. Salmos capítulo 78, versículo 10, relata cómo los israelitas pusieron a prueba a Dios durante su viaje de 40 años por el desierto. Leamos Salmos capítulo 78, versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. ¿Qué hicieron? Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Aunque Dios les mostró su poder en numerosas ocasiones, se olvidaron después de pasar un tiempo y volvieron a quejarse, diciendo tonterías como, ¿está Dios entre nosotros o no? El escritor de Salmos escribió sobre los israelitas lo siguiente. Versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les siguió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Significa que Dios los guió con la columna de nube y con la columna de fuego. Versículo 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues, ¿qué le hicieron a Dios? Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Se quejaron y murmuraron en su corazón, diciendo que no hay comida, y tentaron a Dios. Si Dios estuviera entre nosotros, ¿nos haría recorrer un camino tan doloroso como este? Con sus propios pensamientos, constantemente murmuraban, se quejaban y ponían a prueba a Dios. Esta fue una de las razones por las que ningún hombre de 20 años o más pudo poner sus pies en la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Como esto es una sombra, no debemos pertenecer a ese grupo de personas. Leamos el versículo 19. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Esto significa, ¿tiene Dios el poder de alimentar a toda esta gente? Todos estos son registros de cómo los israelitas probaron a Dios. ¿Acaso Dios no les dio una cantidad tremenda de comida todos los días durante 40 años? Pero, ¿cómo tentaron a Dios? ¿Puede Dios poner mesa en el desierto? Decían, ¿puede Dios proveernos de suficiente comida? Si creemos en Dios, debemos confiar en Él al 100%. No debemos ser apoderados por la situación y el entorno negativo.
En cambio, debemos creer absolutamente en la promesa de Dios. Aunque la Tierra parece un gran planeta a nuestros ojos, no la considera Dios como una gota en un cubo, como nada y como menos que nada. Así es la Tierra. Por lo tanto, debemos seguir la guía de Dios con fe. Veamos el versículo 20. He aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. ¿Qué otra cosa no hicieron? Ni habían confiado en su salvación. Cuando salían de Egipto, Dios les mostró muchas obras asombrosas. Sin embargo, no las tenían presente, las olvidaron todas. Al no poder superar los inconvenientes y soportar las insuficiencias que experimentaban, llegaron a murmurar y a poner a prueba a Dios en todo momento. Unos 600.000 hombres de 20 años o más salieron de Egipto. Sin embargo, ninguno de ellos pudo entrar en la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Qué triste. Dios dejó constancia de esto para que aprendiéramos, diciendo que no debemos ser como ellos. Nunca debemos convertirnos en los que tientan a Dios. Sigamos leyendo Salmos, capítulo 78, versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo? Y volvían y... ¿qué hicieron? Tentaban a Dios. Ponían a Dios a prueba. Esto es un acto injusto para Dios. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Hay ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero, aunque Dios mostró su poder tantas veces, que le hicieron a Dios Altísimo, ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. En el libro de Salmos podemos encontrar las razones por las que los israelitas fueron destruidos en el desierto. No significa que todos los que tentaron a Dios fueron destruidos en el desierto. Entonces, ¿cuál es la razón por la que tentaron a Dios? En Salmos capítulo 28 vimos que no creían en Dios, ni se acordaban de su poder, ni tenían presente todas las obras que Dios hacía. Muchas personas en esta época quieren ser salvas. Quieren ir al buen lugar llamado cielo,
Entonces, ¿no deberíamos caminar hacia el cielo con fe en Dios, en lugar de una fe que pone a prueba a Dios? Veamos 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está merodeando, buscando a quien devorar. ¿Cuál es la presa más fácil para Satanás? Los que han caído en tentación son objetivos del diablo, que es como un león rugiente. Por lo tanto, veamos el versículo 9. Al cual resistid firmes. ¿Firmes en qué? En la fe, en Dios, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo el mundo sufre un poco. No es que unos sufran menos y otros más. Los que tienen abundancia sufren por lo que tienen, y los que son pobres sufren por lo que no tienen. Nosotros, los hijos de Sión, debemos comprender esta voluntad de Dios para no caer en la tentación. Nunca debemos caer en la prueba de Satanás, que trata de hacer que nuestras almas se alejen del cielo y traicionen a Dios. No debemos caer en la tentación, pero lo que es aún más importante es que nunca debemos tentar a Dios. Leamos el capítulo 1 de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. Aquí, ¿qué dice sobre quien soporta la tentación? Es bienaventurado. Aquí, soportar significa aguantar. ¿Qué hizo Job cuando fue puesto a prueba? Lo soportó. Dios dio y Dios ha quitado. Dios acaba de quitar lo que dio, así que, ¿por qué voy a quejarme de esto? Cuando Job sufría un gran dolor mientras Satanás hería su cuerpo, su esposa le decía cosas absurdas como: maldice a Dios y apártate de él, muérete. Sin embargo, Job dijo: Dios nos ha dado muchas cosas buenas hasta ahora, así que ¿no deberíamos aceptar también el mal si viene de Dios? Todos debemos mantener siempre este tipo de fe. ¿Dios le dio a Job solo dolor y sufrimiento hasta el final? Como Job no cayó en la tentación por mucho que Satanás lo pusiera a prueba, ¿no le dio Dios el doble de lo que tenía antes y lo bendijo para que tuviera más hijos? Por eso se explica en Santiago capítulo 1, versículo 12, que los que soportan la tentación, es decir, los que aguantan y superan la prueba, son bienaventurados. Sigamos leyendo el versículo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá... ¿Qué recibirá? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que superan la prueba reciben la corona de la vida. ¿Dónde van las personas que reciben la corona de la vida? Al reino donde hay vida eterna. ¿No es el reino de los cielos? Significa que podemos ir al cielo cuando superamos la prueba. Jesús superó la prueba y Abraham superó la prueba en Génesis capítulo 22. Job también superó la prueba. Cada uno de los antepasados de la fe se enfrentó a la prueba, pero ninguno de ellos murmuró contra Dios o lo traicionó o abandonó su fe en Dios a causa de algunas pequeñas pruebas. No había ese tipo de personas. El caso de Judas Iscariote es insólito, pero no está escrito en la Biblia con el propósito de mostrarnos un ejemplo que no debemos seguir.
Hoy, en este momento, grabemos en nuestros corazones lo que dijo Jesús al alejar a Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Y también lo que dijo Dios en Deuteronomio capítulo 6, no tentarás a tu Dios. Seamos como Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Si vas a la cárcel, te seguiré a la cárcel. Te seguiré hasta la muerte. En esta época del Espíritu Santo, Dios vino a esta tierra en la carne como el Espíritu y la Esposa para salvarnos. Cuando vemos a Dios aparecer en la carne, debemos ser capaces de reconocer a Dios en cualquier forma que aparezca. Les pido una vez más que sean los miembros de la familia celestial, que puedan seguir el camino del Padre y de la Madre con este tipo de fe hasta el final y alcanzar el eterno reino de los cielos. Debemos tener fe para superar la prueba. Debemos confiar en Dios. Satanás nunca se acerca a nosotros al azar, sino que se acerca a nosotros con cosas que parecen razonables. La Biblia reveló el verdadero papel de Satanás, dejándonos entender esto desde los tiempos de creación. Les pido una vez más que continúen el camino hacia el cielo, en el desierto de la fe, sin vacilar ni un momento, sino caminando con Padre y Madre hasta el final. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.